largo de la historia del universo, los fenómenos físicos y químicos han evolucionado de una manera tan compleja que ha sido muy difícil estudiar todos estos cambios. Las leyes que lo rigen están dadas tanto por la física como la química, siendo esta última aquella ciencia que estudia las propiedades internas de la materia y su comportamiento con la energía. Uno de los temas fundamentales de esta ciencia es el equilibrio químico. Reacciones químicas reversibles e irreversibles. Sabemos que las reacciones químicas son aquellos procesos en que diversas entidades químicas, llamadas reactivos, interactúan de acuerdo a sus diferentes propiedades por acción de la energía, transformándose en nuevas entidades conocidas como productos. También sabemos que se representan simbólicamente como ecuaciones químicas, herramientas que nos ayudarán a comprender mejor el tema. Existen dos tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas irreversibles son aquellas que no permiten convertir los productos a los reactivos originales mediante la reacción química inversa. Aquí podemos ver el carbonato de calcio transformándose en óxido de calcio y dióxido de carbono, siendo este último el gas liberado a la atmósfera, ya que el recipiente se encuentra abierto. Ahora que el dióxido de carbono se ha combinado con el resto de los gases de la atmósfera, no es posible que esta reacción regrese a sus compuestos originales, por lo que se vuelve una reacción irreversible. Las reacciones químicas reversibles son aquellas que sí permiten convertir los productos a los reactivos originales mediante la reacción química inversa. Tomando el ejemplo anterior del carbonato de calcio, vemos que tanto el óxido de calcio como el dióxido de carbono se mantienen juntos, ya que el recipiente, ahora que se encuentra cerrado, permitirá efectuar la reacción reversible. Ahora en este recipiente vemos cómo los productos se combinan formando el reactivo original. Por lo tanto, utilicé la misma ecuación para mostrar las diferencias en una reacción reversible y otra irreversible, ya que una se puede convertir en otra debido a factores externos. Sin embargo, esto no ocurre con todas las reacciones irreversibles, que por cierto son muy pocas en la naturaleza, ya que la gran mayoría puede regresar a sus reactivos originales. Constante de equilibrio. En una reacción química reversible, es posible calcular el estado de equilibrio de una reacción química a cierta temperatura, tomando en cuenta las concentraciones molares de los productos y reactivos, así como los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. La fórmula para calcular la constante de equilibrio es la siguiente. Las letras C y D representan las concentraciones de cada producto, mientras que las letras A y B representan las concentraciones de cada reactivo de la ecuación analizada. Por otro lado, los exponentes son los coeficientes estequiométricos de cada sustancia, por lo tanto, el resultado es adimensional. Cabe aclarar que únicamente se consideran las concentraciones de las sustancias en estado gaseoso para calcular la constante de equilibrio debido a que no tienen una concentración constante, considerando que la constante de equilibrio varía con la temperatura. Veamos un ejemplo. En una reacción química reversible tenemos carbón sólido y dióxido de carbono gaseoso. Al reaccionar se forma monóxido de carbono gaseoso, donde la temperatura del sistema es de 220 grados Celsius. La molaridad del dióxido de carbono en estas condiciones equivale a 0,375 y la del monóxido de carbono es igual a 0,425. Omitimos la molaridad del carbono ya que se encuentra en estado sólido y a la vez es constante. Por lo tanto, la ecuación balanceada de esta reacción es carbono sólido más dióxido de carbono gaseoso, formando 2 moles de monóxido de carbono gaseoso. Ahora procedamos a calcular la constante de equilibrio, donde en la parte superior colocamos el valor de la molaridad elevado al exponente 2, ya que este número es el coeficiente estequiométrico del monóxido de carbono. Abajo colocamos el valor de la molaridad
del dióxido de carbono y procedemos a hacer el procedimiento matemático. El valor de la constante de equilibrio bajo estas condiciones es de 0,482, recordando que los valores de dicha constante no tienen unidades, mejor dicho, es adimensional. Principio de Le Chatelier y factores que modifican el equilibrio químico. Una vez que una reacción química alcanza el equilibrio químico, se dice que el sistema se encuentra equilibrado, a menos que un suceso externo altere sus condiciones actuales, por lo que se ve en la necesidad de buscar un nuevo punto de equilibrio. Esta ley fue formulada por Henri Le Chatelier en el año de 1884 aproximadamente. Dicho principio permite predecir en qué dirección se desplazará el punto de equilibrio cuando hay un cambio en alguno de los factores del sistema, tales como la concentración, presión o temperatura. Por otro lado, los catalizadores no afectan en lo absoluto al proceso de equilibrio químico. El efecto de las concentraciones se da de la siguiente manera, explicados mediante la reacción química reversible que involucra oxígeno gaseoso y óxido nítrico gaseoso formando pentóxido de nitrógeno gaseoso. Un aumento en la concentración de uno de los reactivos provocará que el punto de equilibrio se desplace hacia la formación de los productos. Una disminución en la concentración de uno de los reactivos provocará que el punto de equilibrio se desplace hacia la formación de reactivos. Un aumento en la concentración de uno de los productos provocará que el punto de equilibrio se desplace hacia la formación de los reactivos. Una disminución en la concentración de uno de los productos provocará que el punto de equilibrio se desplace hacia la formación de los productos. El efecto de la presión es posible analizarlo con la siguiente ecuación química ya balanceada, donde vemos que hay 2 moles de hidrógeno gaseoso y 1 mol de oxígeno gaseoso, lo que nos permite formar 2 moles de agua en estado gaseoso. Al aumentar la presión del sistema vemos que el punto de equilibrio se desplaza hacia donde hay un menor número de moles, ya que los gases disminuyen su volumen al aumentar la presión y es por eso que el punto de equilibrio se desplaza para contrarrestar dicho efecto de disminución de volumen. De manera inversa, si la presión del sistema disminuye, entonces el punto de equilibrio se desplazará hacia donde hay mayor cantidad de moles. Para comprender el efecto de la temperatura en el equilibrio químico, primero hay que checar las diferencias entre una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. Una reacción endotérmica es aquella que absorbe energía y se representa por el signo positivo, mientras que una reacción exotérmica es aquella que libera energía y se representa por el signo negativo. Aquí como ejemplo tenemos una reacción endotérmica que involucra el metano y el agua con 55 kilocalorías, formando 3 moles de hidrógeno y 1 mol de monóxido de carbono, todos en estado gaseoso. Si aumentamos la temperatura de este sistema, entonces el punto de equilibrio se desplazará a la derecha, por existir una reacción endotérmica. En caso contrario, si disminuimos la temperatura del sistema, entonces el punto de equilibrio se desplazará a la izquierda, por igual existir una reacción endotérmica. Ahora veamos qué pasa con una reacción exotérmica. Tenemos 2 moles de monóxido de carbono y 1 mol de oxígeno con 270 kilocalorías, formando 2 moles de dióxido de carbono. Dichas sustancias se encuentran en estado gaseoso. Si aumentamos la temperatura de este sistema, entonces el punto de equilibrio se desplazará a la izquierda, ya que existe una reacción exotérmica. En caso contrario, al disminuir la temperatura del sistema, el punto de equilibrio se desplazará a la derecha por el hecho de existir una reacción exotérmica. Debido a que los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de reacción, lo hacen en ambos sentidos de la ecuación, manteniendo la misma velocidad, por lo que no afectan al equilibrio químico y lo único que logran es que el efecto se retrase o acelere. Aquí finaliza el tema de equilibrio químico y la explicación de todos los factores que lo hacen un tema muy importante para el estudio de las reacciones químicas. Gracias por la atención brindada.